Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar estudiando lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son importantes, ya que nos indican la variabilidad que tiene lo que son las medidas de tendencia central con respecto a una muestra o población. Cuando hablamos de muestra, ¿qué tan disperso está ese valor de la media? Entonces será importante a la hora de hacer conclusiones o el análisis a un estudio estadístico. Las medidas de dispersión son muy útiles para comprobar y comprender los riesgos a la hora de tomar decisiones, ya que antes de comenzar con el cálculo, vamos a señalar que a mayor dispersión, menor será el valor representativo. Es decir, mientras más lejos esté de la media, por ejemplo, su valor será menos representativo. Entonces, vamos a pasar a lo que es el cálculo de cada uno de ellos. Ahora, ¿de cuáles unidades estamos hablando? Bueno, las medidas que estamos hablando son el dominio o rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Bueno, vamos a empezar entonces con el rango recorrido. En el caso del rango recorrido, es una de las medidas más fáciles de calcular, ya que simplemente lo que tenemos que hacer es ordenar los datos de la muestra y observar sobre todo cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Entonces vamos a restar, ¿verdad? Al dato mayor le vamos a restar el dato menor y ese será el rango o recorrido. Por acá pues tenemos un ejemplo, dice los valores de la cantidad de goles por partido en una cantidad de 8 partidos en un equipo de fútbol. Bueno, y ahí están las cantidades de goles que se dieron en cada partido. Por ejemplo, en el primer partido no hubo ningún gol, en el segundo hubieron 2 goles, en el tercero hubieron 3 goles y así, ¿verdad? Sucesivamente tenemos esta muestra. Ahora dice, determina el rango recorrido de la variable. Es decir, en este caso la variable de estudio son los goles por partido, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. En este caso el mayor es 6 y el menor es 0. Lo restamos, a 6 le quito 0, sigue siendo 6. Por lo tanto, el rango es de 8 goles por partido. Vamos a ver ahora lo que es la varianza. En el caso de la varianza se puede definir como el promedio al cuadrado de las desviaciones. Es decir, lo que vamos a hacer es, a cada dato le vamos a restar la media aritmética y lo vamos a elevar al cuadrado. Luego sumamos toda esa información y lo restamos entre el número de datos. La varianza se representa con esta letra griega que se llama sigma. Sigma al cuadrado. Más adelante vamos a hablar sobre la desviación estándar o la desviación típica. En este caso simplemente lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada a la varianza y ya vamos a tener la desviación estándar. Pero pasemos a los ejemplos para que quede más claro. Tenemos el primer ejemplo. Por ejemplo, acá dice, la edad de un grupo de 11 personas en una iglesia son las siguientes y nos dan todas las edades. Ahora dice, determina la varianza de los datos. Bueno, lo primero que vamos a hacer siempre que queremos encontrar la varianza es encontrar la media aritmética. Recordemos que la media aritmética es la sumatoria de todos los términos dividido entre n. Como son 11 edades, entonces 11 personas, ¿verdad? Entonces n es 11. Ahora lo sumamos, lo dividimos entre 11 y da 39.45. Este valor se refiere a la media o representa la media aritmética, el promedio. Ahora, con este valor, lo que vamos a hacer es, a cada dato le vamos a restar este promedio y luego lo vamos a elevar al cuadrado. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los datos. Luego lo sumamos
y lo dividimos entre n, que es 11. Pero para que quede más claro, veamos el siguiente cuadro. Ahora yo los datos los he ubicado en una tabla. Acá tenemos la primera columna, son todos los datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la siguiente columna, a cada dato le vamos a restar la media aritmética. ¿Cuál era la media aritmética? 39.45. Entonces, a 32 le quito 39.45 y me va a dar menos 7.45. A 45 le resto siempre la media aritmética, que es 39.45, y me va a dar 5.55. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con cada uno de los datos. Cada uno de los datos le vamos restando la media aritmética. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a elevar al cuadrado. Cada uno de ellos se eleva al cuadrado. Este mismo dato, por ejemplo acá, menos 7.45 lo elevo al cuadrado, 5.55 lo elevo al cuadrado y así sucesivamente nos van saliendo estos datos. Luego los sumamos, ¿verdad? Los sumamos y llegamos a esto. Ahora, recordemos la fórmula. La fórmula de la varianza dice, hemos sumado todo, ahora lo vamos a dividir entre n. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Hemos sacado la sumatoria y lo vamos a dividir entre n. Por lo tanto, la varianza es 179.15. Y así hemos encontrado la varianza. Ahora, vamos con la desviación estándar o la desviación típica. En este caso también se representa con la letra griega sigma, o en unos casos también la podemos encontrar con la letra S mayúscula. Y como ya habíamos dicho, simplemente es la misma fórmula de la varianza. Lo único que en la desviación estándar le sacaremos la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos dice las notas de un grupo de alumnos de un colegio en una prueba de matemáticas fueron, y tenemos estas notas. Ahora dice, determine la desviación estándar o desviación típica de los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual que en la varianza, lo primero que vamos a hacer es encontrar la media aritmética. Sumamos todo, lo dividimos entre el total, en este caso son 10, y luego pues nos queda que la media aritmética es 54. Luego podemos ubicar cada uno de los datos y comenzamos a restar. Es el mismo proceso que la varianza, ¿verdad? Solo que recuerden que al final le vamos a sacar raíz cuadrada. Lo elevamos al cuadrado, luego lo sumamos, ¿verdad? Y acá tenemos. Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada de la sumatoria, ¿verdad? Que sería esto, 1840 entre n, en este caso n es 10. Dividimos esto, luego sacamos la raíz cuadrada. Vean que yo le he puesto S mayúscula. Recuerden que puede ser sigma o puede ser S mayúscula. Entonces, tenemos que la desviación estándar sería 13.56. Ahora vamos con un dato bastante fácil, que es la desviación media. Observen que todas las medidas de dispersión están muy relacionadas con la media aritmética. ¿Qué dice la desviación media? Bueno, corresponde, dice, al promedio de las desviaciones de un conjunto de datos con respecto a la media. Vean, con respecto a la media, acá tenemos la fórmula. Bueno, la desviación media es igual a 1 sobre n por la sumatoria de cada término menos la media aritmética. Bueno, vamos a ver entonces en este caso cómo sería. Tenemos un ejemplo acá, las edades de un grupo de jóvenes. Acá tenemos las edades. Ahora dice, calcula la desviación media de los datos. Como ya hemos dicho, ¿verdad? Siempre vamos a calcular la media aritmética, ¿verdad? En este caso la calculamos y nos dio 21.29. Ahora, el siguiente paso sería restar. Pero algo bien importante con respecto a la desviación media, voy a regresarme acá. Vean que esto está con un valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de una desviación, es una distancia, entonces va a ser positiva, no puede ser negativa. Por lo tanto, es necesario agregarle lo que son las barritas del valor absoluto. Entonces, vamos a ver, observen que en estas medidas jamás nos van a dar valores negativos, porque la desviación es una distancia, ¿verdad? Una distancia que tiene de la media aritmética.
entonces obviamente tiene que ser positivo. Bueno, cada dato, ¿verdad? En este caso le restamos la media aritmética. Habíamos dicho que la media aritmética era 21.29. Entonces, eso vamos haciendo, ¿verdad? A 18 le quito 21.29. Pero observen que todos son positivos, ya que están bajo un valor absoluto. Al final, pues lo sumamos, ¿verdad? Y lo dividimos entre el total de ellos. En este caso es 7. Y tenemos la desviación media, que sería 6.04. Para ir finalizando con este video, vamos a ver el coeficiente de variabilidad. En este caso, esta es una medida de dispersión relativa, ya que es la representación del porcentaje de las distancias entre la media aritmética y los valores de las variables. Es decir, en este caso, va a quedar representada de esta forma. S, habíamos dicho, ¿verdad? Que S es la desviación estándar, ¿verdad? Sobre la media aritmética, ¿verdad? Vean que siempre va relacionado con la media aritmética y como estamos hablando de los porcentajes, lo vamos a multiplicar por 100. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta tabla acá, dice que son los datos de los niños de una prueba de salto y se midió en metros, dice, en los lugares en decimales. Vean la tabla donde aparecerá toda la información. Bueno, la tenemos acá, ¿verdad? Esto sería el sujeto 1, sujeto 2. Estamos hablando de cuántas personas. Estamos hablando de 11 personas. Cada una de ellas, ahí está la cantidad de la prueba de salto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces. Como siempre, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la media aritmética. Hacemos la sumatoria, ¿verdad? Y nos da, toda la sumatoria nos da 20.25. Ahora lo dividimos entre n. La media aritmética sería 1.84. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a sacar la desviación. Observen acá. Vamos a sacar la desviación estándar. Para sacar la desviación estándar, al final lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada a la desviación media, ¿verdad? Entonces, tenemos a la varianza es que le vamos a sacar. Entonces, tenemos acá, cada dato le vamos restando la media aritmética y lo elevamos al cuadrado. Cada dato le restamos la media aritmética, lo elevamos al cuadrado y así hasta completarlos todos. Eso lo vamos a dividir entre 11. Bueno, como vamos a sacar lo que es, en este caso, pues vamos a sacar la desviación estándar, pues lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada, luego ya tenemos que es 0.25, ¿verdad? Eso lo vamos a dividir entre la media aritmética y lo vamos a multiplicar por 100. Al final, pues llegamos que el coeficiente de variabilidad es el 13.5%. ¿Qué me quiere decir este valor? Bueno, que los datos están dispersados de la media aritmética un 13.5%. A la hora que nosotros estamos haciendo un estudio estadístico, el 13.5 está bastante cerca, ¿verdad? No hay mayor problema, aunque mientras más cerca es, o sea, el valor sea menor, sería mejor, ¿verdad? Pero en este caso, pues, nos ha dado 13.5, ¿verdad? Quedamos entonces hasta acá. En este video solamente expliqué las medidas de dispersión para datos no agrupados. Sí se puede también para datos agrupados, ¿verdad? Pero ese ya sería otro tema. Quedamos hasta acá entonces con esto. Muchas gracias.